La semana pasada tomaron estado público varias situaciones de violencia en centros educativos de la capital, pero también del interior. Uno de los episodios más sonados ocurrió el jueves en el Liceo Zorrilla de Montevideo, en cuyas cercanías hubo una batalla campal que derivó en amenazas entre los jóvenes de nuevos enfrentamientos que implicarían armas de fuego. Pero además de la pelea grupal en el Zorrilla, a través de redes sociales se viralizaron imágenes de un hecho similar en el Liceo número 1 de Las Piedras, que terminó con una gresca en una plaza, y otro que se dio en las afueras del Liceo 5 de Montevideo. Por otro lado, una joven de 19 años le provocó un corte a una compañera luego de una discusión en la Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari de la UTU. También se conoció que Mercedes Soriano, un estudiante liceal que era víctima de bullying, llevó objetos punzantes en la mochila para defenderse. En el departamento de La Valleja, una madre denunció ante la policía que su hijo de 12 años fue amenazado y agredido por dos compañeros de clase en el liceo de Valle y Ordóñez, según la información policial a la que accedió Subrayado. Y en la escuela agraria de Fraiventos, padres de alumnos denunciaron que ha habido agresiones a sus hijos por parte de estudiantes más grandes. ¿Qué implica esta serie de problemas de los que nos enteramos repentinamente en estos días? A partir de uno de estos hechos, hablamos a partir de este momento con la profesora Jennifer Cherro, directora general de secundaria. Profesora Cherro, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con ustedes y con la audiencia. Además de esto que sucedió en el Liceo Zorrilla, yo decía, en los medios trascendieron por lo menos 5 situaciones más de violencia en liceos o escuelas de UTU. Usted, en particular usted, ¿se sorprendió o están al tanto de todo un contexto de este tipo que ya tiene tiempo, que lleva tiempo? Este contexto lleva mucho tiempo, ¿verdad? Por lo cual no nos puede llamar la atención. Y por eso venimos trabajando desde que por lo menos asumimos nosotros. Quizás el hecho de la pandemia, de haber estado en pandemia 2021, 22, nosotros nos normalizamos en lo que es la asistencia regular a clases de los jóvenes allá por mayo del 2022, porque en el 20 tomamos posesión cuando estaban los liceos cerrados y los fuimos abriendo. En el 21 hubo mucha virtualidad por los niveles de contagio que hubo y las personas que estaban con COVID. Marzo, abril del 22 también estábamos en un sistema mixto de virtualidad presencialidad, y digamos que de mayo del año pasado hasta ahora se ha recuperado lo que es la normalidad que se tenía allá en el 2019. Estas conductas de jóvenes que se pelean no son nuevas, pero creo que hay algo que tenemos que analizar en globalidad. Obviamente que a secundaria estos hechos la consterna y además nos entristecen porque nos dan cuenta de cómo está la sociedad. La violencia es un problema social del cual los adolescentes y jóvenes lamentablemente no están exentos, no son la excepción. Los jóvenes ni nosotros vivimos en una isla, somos productos de la sociedad en la que vivimos y todos estamos inmersos. Pero... Sí, efectivamente, la violencia está en la sociedad, todos lo sabemos, hay ejemplos a cada rato, para empezar, en la crónica policial, pero no ahí solamente. Y también es cierto, profesora Cherro, que hemos conocido hechos de este tipo, por ejemplo, en locales bailables o en algunos escenarios deportivos, protagonizados por jóvenes también, ¿no? Protagonizados por adolescentes, por jóvenes 15, 16, 18 años. Ahora, si vamos a lo que le corresponde en particular al Consejo de Educación Secundaria, si vamos a lo que le corresponde a los liceos, allí, teniendo en cuenta que ustedes están al tanto de este panorama, ¿cómo lo manejan? Bien. Como usted dice, a la Dirección General de Educación Secundaria le compete tomar decisiones con respecto a lo que tiene que ver con actitudes de adolescentes que no sean las correctas. Sin duda que de la sociedad y la violencia es un problema multifactorial que requiere un abordaje integral, interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial. Y
sin dudas, además, necesita el compromiso de toda la sociedad. Yo quiero decir que lo llamativo es que en pocos días, fíjese que las clases comenzaron el 6 de marzo, a 8 días de comenzadas las clases, se desatan esta serie de cuestiones en diversos lugares del país que usted citó oportunamente, ¿verdad? Sí, entonces, y ni siquiera debe ser completa esa lista, ¿no? Bueno, que nosotros tengamos conocimiento, por lo menos la lista que usted maneja es la correcta, en lo que tiene que ver con secundaria. Ahora, el asunto es el siguiente: cuando las peleas o los desentendidos que tienen los estudiantes es entre alumnos de nuestras instituciones, siempre la comunidad educativa actúa, porque el equipo de dirección actúa, los llama a la dirección, conversa con ellos, si hay una situación de que se golpean, se los atiende que esté bien, se llaman a los referentes adultos de esos jóvenes que están comprometidos en esa situación, se activa lo que se llama el reglamento del estudiante en secundaria y se hace un consejo asesor pedagógico para evaluar por qué llegaron a esa finalidad que termina en pelea, cuáles van a ser las sanciones que se van a poner, incluso a veces vale más que hagan alguna tarea comunitaria en ayuda al liceo y que la hagan juntos para que vayan limando esas asperezas y hacerles entender que lo primero que hay que hacer es dialogar. Lo primero que hay que hacer cuando uno se ve que tiene un problema de esta naturaleza es acercarse a un referente, que puede ser un adscripto, que puede ser la directora, la subdirectora, un profesor que se tenga confianza y hablar sobre la situación que está pasando. Por ejemplo, usted me habla del Liceo Las Piedras 1, fue protagonizado por alumnos nuestros y ya están identificados, la del equipo de dirección y los referentes de la comunidad fueron a buscar a esos chicos que pelearon afuera y en la plaza, los trajeron a la institución, se activó el protocolo. En Las Piedras 2, la pelea fue entre dos niñas y adentro del liceo. Intervino la cripta, hubo compañeros que ayudaron, se pararon y bueno, se despliega nuestro protocolo. El asunto es algo que usted dijo por allí, que es muy importante. Cuando estamos en la puerta del liceo, vienen alumnos que no son del liceo, pero que son amigos de los que sí asisten al centro educativo. Y entonces a veces no necesariamente son menores de edad, muchas veces son mayores de edad. Y digamos que su finalidad no es el estudio, y están allí en las escaleras de un centro educativo y a veces provocan situaciones que no son agradables para nadie, para ninguno de los adultos que está allí, ni para los jóvenes tampoco. Entonces, cuando aparecen esos agentes externos, secundaria inmediatamente llama a la policía comunitaria o a la policía, al Ministerio del Interior, que es que corresponde en este caso, para que despliegue el protocolo que a su vez ellos tienen que hacer. Entonces acá hay un doble problema. De nuestros alumnos nosotros nos encargamos porque dialogamos con ellos, hablamos con sus padres, tratamos de que las cosas se resuelvan y trabajamos sobre las pautas de convivencia durante el año, porque no es que lo vamos a trabajar solo en marzo en el módulo introductorio, trabajamos todo el año con respecto a lo que tiene que ser, cómo convivir dentro del centro y cómo respetarse. Ahora, ahí iba con mi pregunta siguiente, más allá de la forma como se reacciona cuando ocurren incidentes, que usted estaba hablando de un protocolo, por ejemplo, ¿no? Hay un protocolo establecido de esos efectos. Más allá de eso, ¿hay un trabajo permanente de tipo preventivo en cuanto a la violencia? Y bueno, mire, nosotros, por ejemplo, les voy a comentar, nosotros estamos trabajando con la Unidad de Derechos Humanos del CODICEN, lo venimos haciendo sostenidamente desde que iniciamos, incluso tenemos hemos aprobado en el marco del CODICEN un manual de salud mental para difundir entre las comunidades, también por situaciones de violencia, un protocolo, también con lo que tiene que ver con el suicidio, un protocolo. Estamos preparando para el 15 de abril, el sábado 15 de abril de 9:30 a 16:30, en coordinación con Ceibal, y se va a llevar a cabo en el LATU, la Feria de las Emociones, que es una jornada compuesta por conversatorios y 12 talleres
que lo que buscan es brindar herramientas a los docentes, a los equipos multidisciplinarios y estudiantes de formación docente que están haciendo la práctica con nosotros, para que puedan manejar esas situaciones variadas, como puede ser el acoso escolar, el uso de sustancias psicoactivas, la promoción de proyectos de vida y factores protectores y saludables, el suicidio, y entre otros que van a participar está Paul Ruiz, que es licenciado y doctor en psicología, que es un investigador del PDCIVA, y Denise Defey, que es una licenciada en psicología y psicoanalista, que va a hablar sobre las herramientas frente a la muerte de familiares de los estudiantes. Nosotros estamos trabajando en forma permanente y estamos tratando de brindar herramientas a nuestros equipos directivos y docentes para que puedan manejarse con esa situación. Es importante lo que usted informa en esta respuesta anterior, pero insisto en cuanto a lo que ocurre liceo por liceo, institución por institución. ¿Allí también se trabaja de manera preventiva en forma permanente? Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos ese módulo introductorio cuando comenzamos el año, que damos mucha importancia a lo que es las reglas de convivencia. Otra de las cosas que en secundaria viene desarrollando, e incluso ahora está ya operativo, que a la brevedad se va a hacer un llamado pertinente, es trabajar con Ceibal en lo que tiene que ver con ciudadanía digital. ¿Por qué hablo esto de ciudadanía digital? Es el uso de las redes. Entonces estamos dándole formación a los profesores para que a su vez puedan trabajar con nuestros jóvenes. Porque una cosa es la rencilla que se da en la puerta de un liceo con agentes externos. Otra cosa es lo que se da a nivel de las redes sociales, donde hay una invitación a ir a la puerta del liceo X, a encontrarse y a golpearse y demás. El manejo de las redes, usted sabe que es ingobernable, las redes son algo inmediato y muchas de las cuestiones que se dan a través de exhortaciones a las redes que muchas veces los papás de los alumnos no saben con quiénes tienen contactos desde las redes los estudiantes de los liceos, y así se da. Nosotros actuamos y prevenimos. Pero esto es un problema que se viene arrastrando desde hace años. Y a mí me parece que si esto que pasó el otro día sirve para denunciar una situación de cómo está la sociedad y de que todos debemos ser responsables y actuar, bienvenida sea esa noticia de las peleas. Por supuesto que el otro evento desgraciado que pasó, y al cual no voy a hacer alusión porque voy a respetar a la familia y al alumno que no está, me refiero exclusivamente a estas cuestiones que se vieron en varios lugares. Bueno, entonces bárbaro, porque secundaria actuó y actuará. Sí, pero incluso también tiene que haber otros actores. Por ejemplo, me da usted una muy buena noticia, que previamente a mi presencia estuvo una mamá interesada, porque hay algo que también, Emiliano, hay que tener en cuenta. Primero educa la familia y después educa el sistema educativo. Y eso hay que tenerlo en cuenta claramente. Los padres tienen que tener conocimiento de con quiénes se relacionan sus hijos, qué tipo de amistades tienen. Porque, a ver, este problema violento que hubo entre gente del Liceo 5 y del Liceo 4, la mayoría de las personas involucradas no tenían que ver con los alumnos del Liceo 5 o del Liceo 4. Ajá. Según tengo entendido, son banditas de personas que merodean el Liceo 5, que merodean el Liceo 4. Los propios estudiantes reconocen que los han visto y saben que van allí. Entonces, a ver, acá se trata de un trabajo serio. Si será compleja la cosa, profesora Cherro, si será compleja la cosa que algunos oyentes señalan a propósito de esa distinción que usted hacía. Uno, el caso de que el enfrentamiento se da protagonizado por estudiantes de una institución. Dos, el caso en el que el inconveniente se provoca por externos, por jóvenes que no estudian en ese local y que sin embargo se instalan en la puerta, etcétera. Bueno, hay un oyente o más de un mensaje de oyentes que dice: esos otros jóvenes no pueden ser considerados como algo ajeno. En el fondo son parte de la misma juventud. Son una parte a la que de alguna manera el sistema educativo no está albergando o ha expulsado, ¿no? ¿Qué dice usted? Sí,
Pero el sistema educativo no es responsable de todo lo que sucede en la sociedad uruguaya, Emiliano. Acá me parece que... No, pero tal vez sea responsable al no haber podido retener a esos jóvenes, digamos. Bien, pero secundaria y aún en pandemia bajó unos pocos puntos y quintiles lo que es la deserción. E incluso usted sabrá, porque es noticia, que desde el 2020 tomamos posesión, ya los 21, 22 y 23, siempre hemos extendido todo este mes de marzo para las nuevas inscripciones de la gente que quedó en la nada misma. Los que no se anotaron en diciembre, los que no se anotaron en febrero y los que no se anotaron en ningún lado, secundaria los viene anotando, los inserta, crea nuevos grupos, llevamos creados 117 grupos y secundaria se hace cargo de lo que le corresponde. Secundaria se hace cargo de lo que corresponde, pero este fenómeno de la violencia es además un fenómeno multifactorial y en ese sentido creo que todos los que estamos en esta sociedad uruguaya tenemos que hacer nuestra parte en lo que corresponde, en apuntar a conductas que sean más sanas, en apuntar a que las cosas se resuelven dialogando y no la intolerancia que hay y que algunos grupos incluso todavía fomentan. Usted hablaba recién del trabajo con Ceibal en educación digital, ¿no? Sí. Dice otro oyente, las redes a las que alude la directora Cherro, ahí hay que hacer mucho foco, ahí hay una materia que justamente es muy delicada e importante. Totalmente de acuerdo. Y Totalmente de acuerdo, porque usted está enfrente de su hijo que tiene un celular en la mano y usted no sabe con quién se está comunicando. Y el otro uso de las redes que hacen los adolescentes, que a veces se relacionan con gente que es mayor de edad, y esos mayores de edad, desde el uso de las redes, los llevan hacia otras circunstancias. Por eso digo, el sistema educativo educa, pero lo primero que debe educar también es la familia, y todos debemos tomar ese sayo y ponernos y actuar en consecuencia, porque... Además de los dispositivos que tienen que ver con comunicación, otros oyentes ponen el énfasis en los juegos, determinados juegos digitales, ¿no? Fernando se refiere a un juego histórico de PlayStation, GTA. Es un juego donde el jugador participa con un personaje que es un delincuente al que se ve golpear a personas indistintamente, sean mujeres, hombres, embarazadas. Y muestra toda la variedad que se nos pueda ocurrir, además de robar autos, porque de ahí viene el nombre del juego, y cometer un sinfín de fechorías. ¿Qué dice el oyente? Es solo un ejemplo. Fortnite naturaliza el luchar con armas entre pares, como si eso no tuviera nada de malo, señala en un nuevo ejemplo. Entonces, insiste, hay mucho en esta materia. Allí también habría que poner foco. Nadie le pone freno, dice, a la violencia implícita en los juegos de Play, ¿no? Claro, pero ahí secundaria, cuando usted está en un horario liceal, se supone que van a recibir conocimiento. El uso que hacen con los juegos electrónicos en el domicilio, ahí escapa a la órbita de secundaria. Por eso digo, tenemos que trabajar las familias, tenemos que trabajar el sistema educativo, porque usted, por ejemplo, usted citó un caso del interior del país, y era un alumno de séptimo que estaba involucrado. Séptimo, lo que antes era un alumno de primer año. Si un alumno lleva determinada cosa a un liceo, en 8 días de clase que habían sucedido, quiere decir que el joven quizás ya tenía esa costumbre, y la trae además de otro sistema educativo. Entonces hay que actuar primaria, UTU, secundaria, CFE, los padres, la sociedad, el Ministerio del Interior, el MIDES, todos tenemos que actuar desde nuestros lugares para ofrecer cuestiones alternativas y hacer una sociedad más tolerante, porque además hay una cosa que está claro que está acá en juego, y es el principio de autoridad, que es un principio básico de cualquier sociedad y debe respetarse. Y en los últimos años, acá en el Uruguay, ese principio de la autoridad parece no estar como muy marcado, porque hay tanta horizontalidad en las relaciones vinculares
que terminamos confundiéndonos en los roles. Profesora Cherro, usted decía que no quería hablar del caso particular de este suicidio de un alumno del Liceo Zorrilla. Lo entiendo, perfecto, pero le pregunto más en general. Esto de los suicidios de estudiantes de secundaria, ¿cómo viene? Porque yo mismo, de casualidad, me enteré de varias situaciones de ese estilo, de varios hechos de ese estilo en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué gravedad tiene ese fenómeno en secundaria? Vuelvo a esto. Yo no quería hablar y lo vuelvo a decir, pero independientemente no eludo el tema. Secundaria el año pasado participó con el MIDES en una campaña que se llama no convertamos esto en un tabú. ¿Por qué? Porque secundaria es un sistema es parte de un sistema educativo, pero nuestro país está inmerso desde hace años en que somos el país que tiene la más alta tasa de suicidios, de estudiantes y de no estudiantes. Se suicidan más hombres que mujeres y se suicidan adultos también, no solamente personas que van al sistema educativo. Eso es otra cosa que Uruguay tiene que encarar, y yo vuelvo a decir, lo tenemos que encarar globalmente, multifactorialmente, con que intervengan todas las instituciones que tienen que actuar, y sobre todo dejar de mirar nuestra parcela y decir, bueno, hasta acá voy, pero no voy más. No, uruguayos somos todos, y todos somos responsables de que nuestro país le vaya bien en todas las áreas. Entiendo lo que dice, pero de nuevo llevo el tema del suicidio, que efectivamente no se limita solo a los estudiantes del liceo, pero lo llevo al caso de los liceos, al caso de secundaria. Entonces yo le contesto lo que hace secundaria. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque de por medio muchas veces está directamente el bullying, ¿no? Se lo pregunto porque cuando ocurre un suicidio de un estudiante, el impacto en el conjunto de compañeros, profesores, en la comunidad educativa es enorme. Entonces... Bien, pero los suicidios a veces no se dan exclusivamente por un acto de bullying, Emiliano, se dan por cuestiones de base personales, por historias de vida que los alumnos tienen y que a veces los adultos desconocemos. Yo lo que le digo es lo siguiente: secundaria tiene un departamento integral del estudiante que lleva adelante un programa que se llama Enlaces con la Vida, que está orientado a la prevención de la conducta suicida y la construcción de proyectos de vida. Esta estrategia tiene como objetivo desplegar acciones para generar entornos educativos protectores de manera de promover la concientización y la sensibilidad sobre la temática. Quiere decir que nosotros tenemos psicólogos en los centros educativos, ahora tenemos un llamado a concurso para nombrar 60 psicólogos más, pero dejarles claros en algo: los psicólogos que están en los centros educativos no hacen psicodiagnóstico, Emiliano. Lo que hacen es tomar contacto con el alumno, ver si hay una actitud de riesgo, llamar a los padres, derivarlo a los centros que correspondan. Si hay un problema, dislexia, de lo que sea, hacen las adecuaciones curriculares, ponen en conocimiento a los docentes de qué tratamiento hay que darle a tal alumno de acuerdo a su circunstancia personal. Secundaria actúa con los alumnos nuestros, haciéndolos reflexionar y mostrándoles otra forma de relacionarse más sana, más amigable, y que sea más con conductas autorreguladoras. Desde nuestro Departamento Integral del Estudiante, que hay profesionales de psicología y de trabajo social, y hay psicopedagogos, y también tenemos referentes de participación, se visitan los distintos centros que se piden, se dan charlas y demás. Y también tenemos específicamente este programa de Enlaces con la Vida, ¿no? El DIE orienta y asesora además a los centros educativos y a los profesionales de la educación, y les brinda herramientas para el abordaje de los casos. Por ejemplo, uno de los casos que usted mencionó, que es del interior del país, que es en Mercedes directamente, no vamos a andar con vueltitas. Ellos hicieron un Zoom con las autoridades del liceo, pero ya la semana que viene se van a instalar al liceo para hacer una intervención allí. Entonces, secundaria, con las herramientas que tiene, con los recursos humanos que tiene, actúa. Pero decimos, necesitamos la presencia del Ministerio del Interior para actuar con esas personas que son agentes externos que terminan bordeando nuestras instituciones,
y obviamente que a veces la permean cuando terminamos en este tipo de cosas, y tenemos que actuar. Secundaria está abocada a proteger las trayectorias educativas de los estudiantes. Cuando nosotros asumimos, había 183 liceos de ciclo básico que tenían horas de tutorías. Nosotros en este momento, en noviembre, diciembre, dimos 3.416 horas de acompañamiento para tutorías específicas de asignaturas. A partir de ahora, en abril, se van a nombrar 6.971 horas de tutorías con proyecto contextualizado. Los profesores hacen el diagnóstico en marzo de lo que necesita la institución y en abril plantean proyectos contextualizados. ¿Qué nos asegura eso? Que vamos a tener a nuestros jóvenes más cerca y dentro del sistema educativo. Y además hemos asignado 1.000 horas más para todos los dispositivos que tienen que ver con ayudar al egreso, por eso nuestro proyecto Egresados, que citamos a los alumnos que les faltan 2 materias y en un curso de acreditación de 8 semanas y con una prueba presencial pueden egresar de secundaria. Otra cosa que hicimos es tutorías de acreditación para los alumnos de 4º año de liceo que deben de asignaturas de 3º y no las aprueban y hacer un curso de acreditación virtual de 8 semanas. También lo que hicimos es tratar de hacer volver a nuestros jóvenes cuando, por ejemplo, están en 3º y deben de 1º y no pueden cursar, o están en 4º y deben de 2º. Bueno, tenemos el curso bimodal de acreditación con algunas instancias presenciales y otras de acreditación. Todo eso hace que nuestros alumnos, es decir, que las instituciones hagan un trabajo de llamar a los alumnos que están en esa situación y acercarlos nuevamente al sistema educativo. Profesora Cherro, para terminar vuelvo al Zorrilla, vuelvo al punto de partida y para eso me baso en mensajes de oyentes de nuevo. Tengo acá de una madre del Zorrilla, dice Alicia: soy madre del Zorrilla. Queremos saber en concreto qué se va a hacer, qué estrategias tiene secundaria para abordar situaciones tan graves como esta. Después hay otro oyente, Javier, que da un dato concreto. En el Zorrilla solo hay un psicólogo 3 veces por semana para todos los turnos de todo el liceo. Los psicólogos eran preferentemente para ciclo básico, desde siempre, desde que se pasaron, nacieron los equipos multidisciplinarios en los años 90. Quiere decir que secundaria está haciendo el esfuerzo de colocar también en segundo ciclo psicólogos. Por eso hicimos. Pero efectivamente es un déficit, entonces. En segundo ciclo falta psicólogo. Pero desde antes, Emiliano, que no es de esta administración. No, pero acá la cuestión no la estoy planteando en términos de esta administración o las anteriores. Estoy hablando de cómo está la cosa, de qué es lo que hay que corregir o no. Nosotros desde que asumimos nombramos psicólogos. Hemos hecho la diferenciación de poner también psicólogos en segundo ciclo porque creemos que lo necesitamos. Y ahora tenemos un concurso para nombrar 60 psicólogos más y hacer una distribución lo más equitativa posible en todos nuestros centros. Un psicólogo en cada centro sería maravilloso si presupuestalmente lo pudiéramos tener. Pero aclaro a los papás, los psicólogos que están en los liceos no hacen psicodiagnóstico. Los psicólogos orientan para que los papás, a través de los servicios médicos que tienen, lleven a los jóvenes a terapia o hacerse atender si son necesarios. Por suerte, en el nuevo sistema de salud, siempre hay ahora unas 10, 15 consultas que se habilitan desde los centros de atención médica, que antes no existía, y eso es una ventaja que los papás lo puedan utilizar. Pero entiendo el marco que usted describe y vuelvo entonces al Zorrilla. Con esas limitaciones que existen, ¿se va a disponer algo especial en el Zorrilla a raíz de estos hechos? Con esas limitaciones que existen, primero que nada, el Departamento Integral del Estudiante visitó ayer el centro educativo para trabajar en conjunto con la psicóloga que hay allí. También en ese sentido visitó las instalaciones del Liceo 5 para poder trabajar colaborativamente con el psicólogo que hay en el Liceo 5. Creo que tenemos que hacer foco en uno de los grupos fundamentales, ¿no?, que es donde hoy falta una persona, y después trabajar entre toda la comunidad, todos los adultos que están allí, para poder mejorar
las relaciones humanas, eso sin duda. Y hay algo que también tenemos que tener. El sistema educativo tiene que educar, la familia tiene que educar, y los alumnos que se vean en situaciones conflictivas, les pedimos por favor que se acerquen a un adulto referente y lo comenten por la situación que están pasando para que podamos buscar una solución juntos. Entendemos que la comunicación y el fortalecimiento de los lazos entre pares, un amigo que pueda ir y decirle a un adscripto, a un referente adulto, y a su vez tener una buena relación con los adultos del liceo, es esencial. Y entonces, bueno, en ese marco apuntamos a dispositivos grupales en el que se atienda a todas las partes. Se requiere, sin duda, y lo somos conscientes, de brindar acompañamiento y educación emocional, no solo a los estudiantes, sino también a las familias, porque vamos a tener que juntos conversar, dialogar y ver qué estrategia específica sirve en el 4, qué sirve en el 5, porque el 5 es el primer ciclo, el 4 es el segundo, el 4 es el segundo ciclo, no todas las comunidades son iguales, ¿está? Y hay que sin duda formar a los educadores para que puedan hacer frente a estas situaciones y contribuir desde su lugar a la prevención de situaciones de violencia. Profesora, la familia. Profesora Jennifer Cherro, directora general del Consejo de Educación Secundaria, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. No, le agradezco a ustedes y bueno, vuelvo a esto. Tenemos que trabajar interinstitucionalmente para ir previniendo estas situaciones que vemos, que lo que pasó la semana pasada es un ejemplo de lo que quizás pase en todo un año lectivo, dentro quizás de un centro educativo, pero sobre todo fuera, Emiliano, sobre todo fuera, está sucediendo y tenemos que hacernos responsables. Y entonces todos desde nuestro lugar tenemos que trabajar por nuestros jóvenes, que son presente, pero también son nuestro futuro. Gracias. Volvemos a conversar. ¿Cómo no?